Bienvenidas a todas y a todos a una nueva cápsula de Experto Junji. Iniciamos esta semana con un temazo. Es un tema que yo sé que le interesa a muchas familias y por supuesto también a muchas educadoras, técnicas, equipos educativos en general, porque este lunes vamos a estar hablando sobre la regulación emocional y para conversar sobre este tema tengo conmigo a Patricia López Valdés, quien es psicóloga del equipo de Buen Trato y además es parte de la subdirección de calidad educativa de la región del Maule. Patricia, un abrazo a la distancia y por supuesto muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Sí, gracias Beatriz por la invitación. Buen día a todos y todas que nos están viendo hoy día. Y sí, el tema que vamos a hablar hoy es un tema que es muy necesitado en ocasiones para los papás y mamás y cuidadores, ¿no es cierto?, en su rol de crianza. Así que esperamos Sí. poder entregarles la información necesaria para poder trabajar lo que es la regulación emocional. Así es. Como decías tú, es uno de los temas más requeridos, sobre todo desde las familias, siempre están buscando consejos, siempre están realizando preguntas, pero quizás partir de lo básico, Patricia. Cuando uno dice regulación emocional, ¿a qué se refiere? ¿Qué decimos cuando hablamos de regulación emocional? Mira, lo primero que quisiera como comentarles con respecto a la regulación emocional es que en ocasiones los papás, los cuidadores, las mamás, tienden a pensar de que la regulación emocional es una condición innata del ser humano y que viene con nosotros. Con el solo hecho de solicitar que un niño o niña se regule, debería tener la capacidad de poder hacerlo. Sin embargo, la regulación emocional es un proceso de aprendizaje que comienza en los primeros meses de vida y que tiene que ver con nuestro sistema de apego, principalmente. ¿Ya? El apego, este sistema de apego es un sistema que es una relación diádica. O sea, es cuando Mm, la mamá en los primeros meses de vida, o el papá, o el cuidador, tiende a regular esta emoción desbordada que tienen los niños, los bebés, por ejemplo, los calman o los desbordan en ocasiones también. Esa es el primer momento en que los niños comienzan entonces su proceso de regulación emocional. Lo vamos a ver más adelante también, ¿no es cierto? Porque se tiende a pensar de que la regulación emocional comienza cuando el niño ya empieza a mostrar ciertas conductas, ¿no es cierto? Como con las pataletas, con emociones desbordadas o o el extremas, llanto. o el llanto. Bueno, el llanto en los primeros meses de vida es una forma también de solicitar ciertas necesidades y ahí va el sistema de apego. Para los papás, los cuidadores, las personas significativas, ¿no es cierto?, a mediar esa regulación. Ahí comienza el proceso de regulación emocional. Mm. Es muy interesante este tema porque, por ejemplo, yo vengo de una época, a lo mejor tú también, en que, por ejemplo, cuando un niño o una niña lloraba, era muy común que dijeran como, ay, déjalo llorar, si se le tiene que pasar. ¿Cierto? Sí, O, ay, mira, darle vuelta en la cuna, dos palmazos y se la va a quitar, como que eso fuese muy normal. Y yo creo que de forma positiva durante estos últimos años, y por supuesto que gracias a profesionales como tú, se ha dado hincapié en la necesidad de apoyar y contener la regulación emocional de niñas y niños, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿cómo se puede ayudar a una niña o un niño a desarrollar una regulación emocional para no caer en estos errores que yo creo que es como que déjalo que llore, total se le va a pasar? O déjalo que patalee, ya, si se va a cansar, se va a aburrir y no me va a molestar más. Que son errores que igual suelen ser comunes. sí, sí, Beatriz, bueno, yo creo que acá van a haber muchos papás y mamás que vivieron una infancia en donde se ponía como dentro de los aprendizajes solamente el nivel cognitivo y no lo emocional. Entonces hay muchos adultos y adultas que tienen muchas deficiencias en torno a los aprendizajes emocionales, ¿no es cierto? Y eso va totalmente ligado con cómo nos enfrentamos como adultos también a las diferentes situaciones. En ese sentido, es súper importante, como te decía, que empecemos desde los primeros momentos de la vida de sus hijos, de los niños, cuidando los estilos de apego, fomentando los estilos de apego seguros, cuidando el sistema vincular en la primera infancia. O sea, el proceso de regulación emocional comienza en los niveles de sala cuna. Es ahí donde tenemos que empezar entonces a proteger este espacio, a fomentar ciertas prácticas y cómo los podemos ir ayudando.
Por ejemplo, es súper importante, y lo trabajamos harto con las mamás y a las funcionarias también, poder mentalizar lo que mi hijo, hija o niño o niña quiere o necesita en ese momento. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de íntima, ¿no es cierto? Que puede ser la hora de la alimentación, cuando los cambiamos de ropa, ¿no es cierto? Podemos ir mentalizando y generando hipótesis acerca de lo que el niño o niña está sintiendo en ese momento. Tenemos que entender que somos los adultos quienes vamos a mostrar o le vamos a mostrar a ese niño o niña cómo es su mundo interior, qué es lo que está sintiendo. Nos podemos equivocar, pero es súper necesario ir mentalizando, o sea, hablando acerca de lo que el niño o niña puede estar sintiendo. Por ejemplo, si lo voy a bañar y veo que al momento de que mi hijo toca el agua, coloca una cara como de susto, ¿no es cierto? Yo puedo mentalizar y puedo irle diciendo, Juanito, parece que el agua está un poco helada, parece que te asustaste cuando tocaste el agua. Ahí yo voy mentalizando. El cerebro del niño también va aprendiendo de que existe este mundo emocional, algo le está pasando de manera interna, ¿cierto? Es súper importante la mentalización cuando están pequeñitos. Y vuelvo a insistir, recordar que la regulación emocional y los procesos de aprendizaje inician en esos momentos, ¿cierto? Después, cuando los niños están más grandes, cuando ya tienen desarrollado el lenguaje, por ejemplo, es súper importante, y ahí a las chiquillas yo siempre les propongo una forma, una metodología de un autor que se llama Fonagy, que él nos dice, bueno, la importancia del lenguaje, pero que todo, para poder expresar lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. Pero dice que existen procesos, o sea, para que un niño pueda regular sus emociones, primero tiene que poder identificar esas emociones. Los niños por sí solos no saben esta cantidad de emociones que sentimos en nuestra vida, pero es sumamente necesario poder identificarlas. Y no solamente con el nombre, no solamente la tristeza, la alegría, sino también cómo se manifiesta a nivel del cuerpo. Lo que yo sienta como yo exprese la rabia puede ser muy diferente, por ejemplo, a cómo Beatriz expresa su rabia. Entonces, es sumamente importante poder identificarla. Y en ese sentido es empezar también a que los niños puedan entender cómo son sus emociones a nivel corporal. Cuando me enojo, aprieto los puños, ¿no es cierto? Claro. Siento que el estómago se me aprieta, siento que la cara parece que la tuviera más caliente, ¿no es cierto? Tengo mayor irritación, a lo mejor se me aprieta el pecho. Ahí es donde el niño empieza entonces a entender su mundo interno y a empezar a identificar sus emociones. Una con el nombre, la categoría, y otra cómo la siento yo para poder identificarla. Eso nos dice que es lo primero que necesita un niño, ¿cierto? Después nos dice, ojo, hay que tener cuidado porque, claro, le mostramos la emoción, le decimos cómo sentirla, pero no le estamos enseñando cómo controlar esa emoción, cómo poder modular esa emoción. Y habrá este segundo paso que es la modulación de la emoción. Mostrarle al niño qué hacer con la emoción. Si yo me voy a enojar, tengo mucha rabia, ¿qué voy a hacer con esa rabia? Y ahí empiezan diferentes tipos de estrategias. Por ejemplo, hay niños que les sirve mucho el tema de respirar y contar. Por ejemplo, cuando tú sientas entonces que tienes las manos apretadas, que el estómago se te aprieta, ¿no es cierto? Que la cara está como más caliente, ¿no es cierto? Tienes como que el cuerpo se te aprieta, trata de respirar contando hasta 7. Y vas a sentir que tu cuerpo se empieza a relajar. Ahí ya le enseñamos una estrategia, o sea, le enseñamos qué hacer con la emoción. Claro. Y luego también nos dice, está este último proceso que es la expresión de la emoción. O sea, dar los espacios para que el niño pueda hablar de lo que le está pasando. Y ahí es súper importante también que los adultos entre ellos también tengan estas conversaciones a nivel emocional, o sea, que los niños entiendan de que hablar de las emociones no es algo malo. Y en ese último punto también, entonces, y como yo les digo, van a llegar a darse cuenta que ya entonces estos procesos se dieron sentido, un aprendizaje, es porque el niño va a ser capaz de decirte, mamá, independiente que tenga la fuerza de la emoción, mamá, estoy enojado porque mi hermano me quitó un juguete, aunque tenga la emoción, es capaz de expresar lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo.
eso va a disminuir bastante entonces la conducta como desde la desregulación, que caemos cuando no somos capaces de poder expresarlo. Sí. Patricia, me parece muy interesante lo que nos comentas porque creo que aquí hay varios aspectos que, como dices tú, es necesario reforzar desde el rol del adulto también, desde el rol del adulto responsable, ¿cierto? Que es la observación, también el proceso comunicacional con la niña y el niño y también dejar que estas emociones fluyan porque por patrones culturales muchas veces, sobre todo, por ejemplo, temas de género, a los niños les decían que los niños no tenían que llorar era malo, que si llora eres una niñita. Entonces muchas veces esas personas ocultaban esas emociones y finalmente, como lo hemos hablado muchas veces, repercuten en la persona durante su desarrollo hasta su vida adulta, ¿cierto? Entonces Sí. el trabajo que se hace desde la primera infancia es muy importante. Y antes de ir a la última pregunta, quería Patricia, el juego puede ser un factor importante también, ¿o no? Aquí como un apoyo fundamental al momento de regular estas emociones. Sí, bueno, el juego es súper terapéutico. Con el juego nosotros podemos hacer un sinfín de cosas para poder generar aprendizaje en los niños. Hay varios juegos con respecto a las emociones. Por ejemplo, el hecho de leer, hay varios cuentos que hablan de las emociones, y si no hablan de las emociones, también nosotros podemos interpretar las emociones. Claro. ¿Cómo lo estará sintiendo, no sé, la ranita que la mamá no sé, fue a buscar alimento, y tratar de hacer que los niños puedan ir expresando? Ahora también es súper importante lo que tú hablabas, Beatriz, con respecto a los adultos. Eh, Cuando yo hago este proceso de aprendizaje con los niños, también me voy enseñando a mí a poder hablar de las emociones. Claro. Como tú bien lo planteabas, somos adultos que no pasamos por este proceso que hoy es sumamente fuerte, que es el aprendizaje emocional, y nos cuesta hablar de las emociones, ¿no es cierto? Sentimos más angustia, a veces no sabemos qué nos pasa, pero parece que nos palpita el corazón. El sentir, pero no saber expresar lo que me pasa, justamente tiene que ver con algunas dificultades en este proceso anterior. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con los niños con respecto a hablar de la emoción, si estamos en la mesa, yo puedo decir que estoy asustada, que me está pasando algo, o que estoy muy alegre porque gané un premio, porque me fue bien en un curso. El hecho de plantear eso en la mesa, por ejemplo, hace que los niños también nos vean a nosotros como modelos y tengan la Claro. confianza de poder expresar también ellos lo que les está pasando. Y ahí también es importante las emociones, estas emociones súper positivas y estas emociones que nos complican un poquito abordarlas, y también son necesarios poder ponerlas sobre la mesa. Las tristezas, las angustias, las rabias, ¿no es cierto? Son emociones que también nos ayudan a sobrevivir en la vida. Entonces hay que también hablar de ellas y son las que más nos cuestan poder elaborarlas. Así que ahí es súper importante dar esos espacios para poder expresar las emociones y entender que somos modelos. O sea, cómo también los adultos se regulan, es como nosotros también vamos a entender cómo nos vamos a ir regulando. Así que hay que Sí. tener ahí como harto ojo con nuestra propia conducta. Eso es muy interesante porque siempre nos acostumbramos a mostrar las emociones buenas, ¿cierto? Las emociones positivas, la felicidad, pero como decimos muchas veces también en Junji, cuando hemos hablado de educación emocional, cuando hemos tenido webinar, decir que nos sentimos mal también estar bien, o sea, no siempre tenemos que estar alegres, muchas veces vamos a estar tristes como adultos responsables y los niños y las niñas también, y es súper necesario validar esas emociones también. No siempre se puede estar feliz. Ojalá pudiéramos estar felices las 24 horas del día y los 365 días del año, pero validar esas emociones también nos hace bien y también le hace bien al niño y la niña. Y Patricia, para finalizar, si le podemos dar recomendaciones a las familias y a los cuidadores, más aún, sobre todo en este tiempo de pandemia, que los niños y las niñas, muchos de ellos continúan en las casas, no pueden asistir a los jardines infantiles por los temas de las fases, las distintas regiones y comunas. ¿Qué consejos les podemos dar? Sí, mira, yo creo que hemos hablado de hartos tips que nos pueden ir ayudando, ¿no es cierto?, a poder ir generando este aprendizaje sobre cómo regular estas emociones. Pero primero es súper, quisiera señalar que el adulto es quien va a resignificar la emoción del niño. Por lo tanto, también es importante entender y poder visualizar cómo estamos como adultos. Estamos en una situación de pandemia, hay mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Hay mucha preocupación y angustia. Y cuando nosotros vamos a resignificar la emoción, o sea, vamos a ir a modular la emoción de ese niño o niña,
Si no estamos bien nosotros, probablemente nos va a costar muchísimo, o vamos a tener la intención, pero a lo mejor vamos a desbordar esa emoción, que nosotros no estamos bien. Entonces, lo primero es poder sacarse una radiografía y poder decir, ok, ¿cómo estoy? Pedir ayuda, porque en la medida en que los Muy adultos importante, sí, pedir ayuda. también los niños van a estar bien. Y más cuando están más pequeñitos, o sea, cuando tenemos bebés, hay una simbiosis muy fuerte con respecto a la emoción. O sea, cómo está esa mamá en los primeros meses de vida de su hijo va a ser esencial para poder ir generando estos procesos de regulación y bienestar en ese niño. Cuando tenemos niños más grandes, hay mayor autonomía emocional. Los niños se separan un poco de la emoción del adulto. Sin embargo, no significa que no necesiten al adulto. Lo necesitan ahí constantemente, dando espacios de expresión emocional, hablando acerca de lo que nos pasa, más hoy día en pandemia. O sea, hablar de que a veces nos puede dar miedo. Hay niños que presentan preocupación con respecto a la muerte, con respecto a la pandemia, hablar acerca de lo que les puede estar pasando, de las preocupaciones que tienen a nivel familiar también. Entender de que si estamos en un proceso de crisis hay que tener una cierta flexibilidad también, no podemos ir normando porque hay procesos de amenaza que están viviendo los niños hoy en día, entonces hay que tener cierta flexibilidad, principalmente también tiene que ver con que hay muchos niños que en este periodo han retrocedido en su proceso de desarrollo, niños que están más apegados a los papás, que quieren dormir con ellos, dar cierta flexibilidad, porque no lo estamos pasando bien. ¿Cómo? Es parte de también del proceso que pasen esas cosas. Claro. Entonces, sí. Pero principalmente es la postura también como está el adulto. Más con adultos que tienen niños pequeños. Es sumamente importante el autocuidado. Sí, y Patricia, como dices tú, es muy importante cómo está el adulto, porque como decimos acá, las niñas y los niños escuchan, observan todo, son grandes observadores, entonces el ambiente que los rodea es esencial y en ese sentido tener ambientes bien tratantes, sobre todo en estos tiempos, es muy importante. Antes de finalizar, y como decía Patricia, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, regulación emocional, pérdida, etcétera, etcétera, recordarles que en nuestra página, junji.org.cl, en nuestra sección Ediciones Junji, tenemos, por ejemplo, cuentos de duelo, que aborda el tema de las pérdidas, que es un cuento muy bonito para leer con niñas y niños. Y también tenemos la saga de cuentos de Clementina, que también aborda las emociones en este proceso de pandemia. Una niña que no entiende lo que es la cuarentena, lo que es estar en la casa, lo que significa no ver a su familia. Así que son dos apoyos muy importantes que están en nuestra página web. Así que la invitación a que los puedan descargar, compartir con las familias y con quien lo deseen. Patricia, muchas gracias por habernos acompañado durante esta jornada. Te mandamos un abrazo a distancia y si quieres entregar unas palabras a la despedida, por favor. Bienvenida. Sí, bueno, agradecer el espacio. Creo que el tema de regulación emocional es un tremendo tema. Las funcionarias de los jardines infantiles tienen este conocimiento y que los papás y mamás y cuidadores que estén con alguna dificultad en torno a la crianza o necesiten mayor información, también se pueden comunicar con nosotros y nosotros podemos entregarles esa asesoría para que ellos puedan tener esta información y poder ayudar entonces a poder desarrollar niños de manera integral y bienestar. Sí, eso es muy importante. Bueno, Patricia, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Recordarles que esta entrevista queda almacenada en Facebook, pero posteriormente se sube a nuestra página oficial de YouTube para que la puedan repetir las veces que quieran, para que también las puedan compartir. Invitarlos, por supuesto, a revisar siempre nuestras redes sociales oficiales, nuestra página web, donde estamos constantemente subiendo material para entregarles apoyo, sobre todo en este periodo de pandemia. Patricia, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Ok, chao.